Hechos capítulo 12 del 1 al 17. He titulado la predicación de hoy Creer en el poder de Dios, creer en los milagros. No sé cómo estáis de eso. ¿Cómo estáis en creer en milagros? Bueno, pues hoy a ver si llenamos un poquito el frigorífico, ¿vale? Bueno, fijaros lo que dice aquí la palabra. Hechos 12, del 1 al 17. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, madre mía, los Herodes, siempre malos. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, es decir, la Pascua, como cuando arrestaron a Jesús. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, que tenía 16 soldados custodiando solamente a una persona. Ni El Salvador, con todo lo de Bukele, aquí Pedro tenía 16 guardias ahí vigilando, fijaros, máxima seguridad. Y dice, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se ponían, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Oración a Dios por él. Eso es. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tomando a Pedro y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él pensaba que estaba en un sueño, ¿verdad? Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Otro milagro. Y salidos, pasaron por las calles y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de judío esperaba hacer. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió delante y dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, Rode. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es un ángel, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, es decir, el hermano de Jesús, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Bueno, como veis, una palabra que es milagro tras milagro, y Pedro librado, y él pensando que era un sueño. Y os voy a poner un poquito en contexto porque fijaros, es difícil cuando os preguntaba antes que qué tal vais con cuestiones de milagros, de esperar en Dios cosas milagrosas y cosas extraordinarias, y yo creo que lo tenemos en bajo mínimo, porque muy parecido a la situación de Pedro. Pedro estaba en la cárcel. Pero esta no era la primera vez que la habían encarcelado, esta era ya la tercera vez. Es decir, que Hechos capítulo 12 y era la tercera vez que ya había pasado por la cárcel. O sea que en 12 capítulos, 3 veces por la cárcel, 3 veces maltratado, 3 veces... Bueno,
Como veis, una situación terrible, pero aún más. Cuando dice la palabra, fijaros cómo empieza el texto, diciendo, en aquel mismo tiempo, ¿a qué mismo tiempo se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo de que, si vamos un poquito al capítulo 12, el texto nos habla de que un profeta había profetizado de que iban a pasar hambre, y de hecho la iglesia en Judea estaba pasando hambre. Había hambre en toda la tierra de Judea. Y claro, no solamente persecución, cárcel, maltrato, hambre. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Por eso a veces que es difícil tener fe en milagros, tener fe en cosas extraordinarias, cuando todo lo que nos rodea es malo, ¿o no? A nosotros nos pasa, es que es así. Y más cuando están matando, están muriendo, es que todo lo vemos oscuro. Pero sin embargo, fijaros, el Señor actúa muy a pesar de nuestra fe, porque Dios no va a actuar en base a nuestra fe, de verdad. Y eso, nosotros podemos esperar en el Señor, pero Dios es el dueño y puede hacer, es el hacedor de maravillas. Lo único que aquí tenemos que tener claro es que los milagros siempre van de la manita de otras cositas. Es decir, los milagros de Dios siempre se van a manifestar cuando la Iglesia está en misión, cuando la Iglesia es perseguida. Es decir, que de la mano del milagro también va a venir la oposición, va a venir también el desprecio, va a también venir el maltrato. ¿Por qué? Porque la Iglesia está en misión. Y cuando la Iglesia está siendo obediente a Dios, cuando la Iglesia está permaneciendo fiel al llamamiento que tenemos de ser discípulos y hacer discípulos, vamos a tener oposición. O sea, que no podemos pedir milagros si no estamos en misión. No podemos pedir que Dios obre si nosotros no estamos dando nuestro do de pecho, por así decirlo. ¿Me entendéis? Es que es así. Los milagros van a venir, la mano poderosa de Dios se va a manifestar cuando estamos en obediencia. Y es que no hay más. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Si nosotros estamos pidiendo un milagro, creedme que va a venir de la mano de eso, de oposición. Porque el reino avanza y al enemigo no le gusta que avance. Y entonces vamos a encontrar oposición. Y desgraciadamente no vamos a tener oposición de la gente de la calle que no nos conoce. La primera oposición que el cristiano va a encontrar, ¿dónde es? En los suyos, en los de su casa, en los de su familia. Y no sé cuánto tiempo llevas en el Señor. Yo te digo que si no has tenido problemas con tus cercanos, los vas a tener. Más que nada porque es así. Porque el enemigo no le gusta que la iglesia ande en obediencia, el enemigo no le gusta que la iglesia avance, el enemigo no le gusta que estés aquí en la iglesia. Y se va a oponer y te va a decir, eso es una secta, eso te han comido el cerebro. ¿O no te lo han dicho? Claro que sí. Si no te lo han dicho, te lo van a decir, ¿eh? Pero que sepamos que el enemigo, cuando nosotros estamos en guerra, porque realmente al final, cuando la iglesia está en misión, está en guerra, el enemigo va a venir de frente y nos va a hacer la lucha, ¿vale? Bueno, fijaros que desde el principio la iglesia de Hechos es una iglesia que sufre padecimientos por Cristo. Desde el capítulo 4 empiezan ya a encarcelar a Pedro y a Juan. Muere Esteban en el capítulo 7, os estoy diciendo así más o menos, ¿vale? Luego en el capítulo 8 vemos a Pablo, a Saulo, desatado por odio hacia la iglesia, tratando de perseguirlos, maltratándoles, incluso entraba en las casas y los arrestaba. Y luego llegamos al capítulo 12 y aquí, fijaros, por el simple hecho de que Herodes llegaba a una fiesta, dijo, bueno, vamos a hacer algo grande en esta fiesta y dice el texto que se proponía, Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Es decir, que Herodes, por hobby, se proponía maltratar a la iglesia. Y es lo que vemos en Hechos. La iglesia pasando por pruebas, por persecución. Y fijaros que Jesús, esto ya se lo había profetizado. Jesús ya les había advertido, como el Señor nos advierte hoy, de que si a mí me han aborrecido, a ti también te aborrecerán. Si a mí me han perseguido, a ti también te perseguirán.
Es decir, que el camino del cristiano no es un camino de rosas, más bien es un camino de oposición, de lucha. Pero, como hemos cantado, ¿quién ha vencido? ¿Y quién es el que está en nosotros que es mayor que el que está en el mundo? Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Jesús ha vencido. Aunque Jesús prometió que en el mundo tendríamos aflicción, pero dijo, confiad, yo he vencido. Confiad, yo he vencido. Lo paradójico de aquí, yo leyendo este texto digo, Dios mío, ¿por qué hay unos hermanos que mueren y otros que tú los liberas? ¿Por qué tú a Jacobo, el hermano de Juan, lo permites que lo matan a espada, es decir, que le cortan la cabeza, y sin embargo a Jacobo permite, el Señor lo liberta, pero no solamente con uno, con un montón de milagros. Y yo estaba leyendo Hebreos 11, no sé si queréis venir conmigo, Hebreos 11, versículo 33, 34, y luego pasaremos al 36, es que fijaros que esto es la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios permite que unos padezcan muerte y otros obre Dios milagros? Bueno, esto es la soberanía de Dios. Yo no tengo la respuesta, lo único que sé es que tanto Pedro, que recibió el milagro, como Jacobo, que recibió muerte, todo al final es providencia de Dios. ¿Lo tenéis? Hebreos 11, versículo 33, 34, dice 11, Hebreos 11, del 33 al 34, fijaros que unos por fe hicieron proezas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león, apagaron fuegos en batalla, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos de extranjeros. Y luego en el 36, otros por fe experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, como aquí Jacobo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados, los cuales el mundo no era digno. Aquí hace dos listas. Uno, de aquellos que conquistaron reinos, hicieron justicia, hicieron proezas, alcanzaron promesas, taparon bocas de león, apagaron hasta fuego, impetuosos. Sin embargo, otros, pobres, maltratados, angustiados, andando de aquí para allá, cubiertos de... No sé en qué lista estás. ¿En qué lista estás? En las que conquistaron reino, hicieron proezas. A veces estamos en las dos listas, porque a veces por fe se pueden conseguir cosas, pero hay veces que también el precio de la fe incluye padecimientos. Es decir, otro ejemplo, el milagro no va a venir sin que nosotros estemos en misión, pero aquí la fe no se va a demostrar no solo por las proezas que hagamos, sino también por la cruz que llevemos. Es decir, que es que va unido la cruz y la victoria, el cordero y el león, como hemos cantado. Es que no va de la mano. O sea, que aquí no te metas en ninguna lista, porque puedes conquistar reinos, hacer proezas, alcanzar promesas, incluso tapar bocas de león, sacar fuerzas de flaqueza, pero también experimentar vituperios, prisiones, cárceles, pobreza, angustia y maltrato. Así que, ¿estamos preparados para esto? Yo espero que sí. Lo cierto es que vivimos en un tiempo en que... ¿habéis escuchado la expresión esta de generación de cristal? Creo que sí, ¿verdad? Se le acuña a los jóvenes que ahora son como muy sensibileros. Bueno, Marina me explicó, pero yo no voy a explicar aquí científicamente lo que es generación de cristal, pero son esta generación que tienen la piel muy fina y a cualquier cosita se vienen en crisis, ¿vale? Bueno, pero ¿no os parece que esto no solamente afecta a los jóvenes, sino que también como cristianos vivimos con una piel un poquito fina?
Nos pasa cualquier cosa y ya nos venimos abajo. En vez de generación de cristal, cristianos de cristal. Y aquí tenemos que un poquito fortalecer nuestra piel. Es decir, que no a cualquier cosita nos podemos venir abajo, a cualquier cosita, cualquier cosa que nos pase, bueno, me angustio, me preocupo. No, hermanos, hay que sacar fuerzas de flaqueza y tener un poquito más esa piel endurecida, como Cristo la tenía, padeciendo por todos nosotros. Es decir, y yo creo que a veces nos falta eso, tener la piel más dura. Igual nos falta ponernos esa armadura de fe de la que hablaba Pablo en su carta de Efesios, esa armadura de fe con que hacer frente a las asechanzas del enemigo. Al igual que cada día tú te vistes y te preparas para el trabajo, para preparar a tus hijos, para hablar con cualquiera, yo creo que en la fe tenemos que prepararnos y tenemos que armarnos de la armadura de Dios, ceñidos los lomos con la verdad, con la coraza de justicia, con el escudo de la fe. Yo creo que nos falta, hermanos, esa fuerza de combate, porque estamos en lucha. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es decir, que aunque nuestro hermano, nuestro padre o alguien venga a criticarnos porque somos evangélicos, porque no es él, es el enemigo quien nos está haciendo la lucha. Por eso tenemos que armarnos de la armadura de la fe y dejar, por favor, esa generación de cristianos de cristal y formar parte de la resistencia, de los que resisten por Cristo, de los que de alguna forma estamos peleando en la batalla y fieles hasta el fin. Así que bueno, el problema, fijaros que volviendo al texto, cuando Herodes maltrata a los cristianos y mata a Jacobo, lo que el pueblo, lo asombroso es que al pueblo le gustó que maltrataran a los cristianos. Es que al pueblo le gustó que mataran a Jacobo. Es decir, que aquí vemos cómo la crueldad del ser humano se expresa, que la muerte de un ser humano, el maltrato de un ser humano, al pueblo le agrada y por eso arrestan a Pedro y por eso le llevan a la cárcel. Y aquí lo que me pregunto es, que esto es lo que piensa el mundo. Al mundo le puede gustar las guerras, al mundo le puede gustar el aborto, el mundo le puede gustar, no sé, la pornografía, pero eso son cosas que a los cristianos no nos tiene por qué gustar. Porque aquí, en este texto, se ve que han perdido el discernimiento del bien y del mal, de lo que es bueno y de lo que es malo. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que tener agudizados los sentidos espirituales y saber que lo que al mundo le gusta, a nosotros hay cosas que no nos tienen por qué gustar. Si al mundo le gusta la guerra, a nosotros no nos tiene por qué gustar la guerra, es que no nos tiene que gustar la guerra. Decían ayer, en el movimiento de Lausana, que fui con Dani, decían ayer que los hermanos en Rusia, hermanos nuestros en la fe, están orando por Putin y están pidiendo que no que finalice la guerra, sino que ellos sean los victoriosos. ¿Cómo se puede orar por victoria en una guerra? Que sabes que están matando. Bueno, pues, o aquellos hermanos que también, que incluso pues están denunciando a sus propios hermanos en Estados Unidos porque son ilegales o porque no tienen papeles. Esto al mundo le gusta, pero a nosotros no nos tiene por qué gustar. Es que no nos debe de gustar. Nosotros tenemos que tener clara nuestra conciencia y tener claro qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que desprecia de este mundo, ¿de acuerdo? Así que la Iglesia siempre contracorriente. La Iglesia siempre mostrando las verdades, no nuestras, sino las verdades de Dios. Y a Dios no les gusta la muerte. A Dios no le gusta no sé, a Dios no le gusta el acusar a los hermanos, no. Dios lo que le gusta es el amor, la paz, tener gozo. Eso es lo que le gusta a Dios. Bueno, tenemos iglesia,
tenemos que ir contracorriente según los pensamientos de este mundo. Y lo que le gusta al mundo a nosotros no nos tiene por qué gustar. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo al texto, fijaros que Pedro es arrestado, es la tercera vez que es arrestado, y Herodes se proponía, terminada la fiesta de la Pascua, es decir, como a Jesús, matarlo. También se proponía matarlo. Y aquí se cumple el dicho este de que el hombre propone, pero Dios dispone. Es decir, que el ser humano puede pensar lo que quiera, pero el que reina, el que es soberano, ¿quién es? Dios. Hay un texto en Salmo 33, no lo busquéis, os lo leo, que dice: Dios hace fracasar los planes de las naciones y el propósito de Dios se mantiene firme. Es decir, que independientemente de los planes de Herodes, de sacarlo después de la fiesta, de matar a Pedro, el Señor frustra los planes. Y hermanos, aquí me entró una alegría porque digo, es que no estamos a merced de nadie y de nada. Es decir, estamos a merced de Dios, dependemos de Dios, la soberanía, dependemos de la soberanía de Dios. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Las cosas que nos pasan, nos pasan porque el Señor lo permite. Si hay un rey, si hay un gobernante, si hay alguien que está en el poder, es porque Dios lo está permitiendo. Y me diréis, por favor, ¿cómo Dios va a permitir que Maduro o que no sé quién o que Sánchez? No, hermanos, no, dependemos de Dios. Entendemos que el que reina es Dios y nosotros no estamos a merced de las naciones, no estamos a merced del hombre, estamos bajo la cobertura y soberanía de Dios. Y lo más importante, cuando nosotros entendemos esto, que es lo que le pasaba a la iglesia en Hechos, es una iglesia que busca de Dios. Y por eso esa iglesia, cuando apresaron a Pedro y mataron a Jacobo, ¿qué se pusieron a hacer? A orar sin cesar. Y a lo mejor lo que nos falta es esto, nos falta entender de que todo está bajo la soberanía de Dios y como yo no puedo hacer nada por cambiar la situación, pero Dios sí que tiene el poder para hacer cambiar las cosas. Y si Dios permitió que mataran a Jacobo y apresaran a Pedro, Dios también tiene el poder de liberar a Pedro y hacerlo sacar de la cárcel. Por eso la oración tiene que estar siempre sin cesar, como dice aquí. La iglesia hacía oración sin cesar. Realmente la iglesia lo que tenemos que buscar es que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Pensamos que a lo mejor cuando nos falta el trabajo, es decir, nos echan del trabajo o tenemos una enfermedad, al final nuestro sentir tiene que ser que se haga la voluntad de Dios. Porque Dios es el que reina. Dios nunca, y de hecho, a pesar de que Dios permite situaciones en nuestras vidas difíciles, nunca nos va a sobrellevar, nunca nos va a dar una carga que no podamos sobrellevar. Es decir, que Dios va a hacer la prueba a nuestra medida, para que no decaigamos de la fe, ¿de acuerdo? Pero fijaros, aquí el Señor hace un montón de milagros. Fijaros que Pedro es arrestado y es custodiado por 16 hombres. No solamente tenía cadenas, tenía 2 hombres, uno a cada lado, había otros 2 en la puerta y así hacían como guardias. Y lo cierto es que esta es la segunda vez que el Señor liberta a Pedro, le saca de la cárcel. Y sin embargo, no sé por qué, él estaba dormido, Pedro, y cuando Dios manda al ángel y le liberta, él se piensa que es un sueño. Es un sueño bueno, porque que te liberen de la cárcel. No sé si habéis tenido algún sueño bueno de esos que dices, jolín, qué chulo. Bueno, pues aquí él estaba pensando que estaba soñando que era librado de la cárcel. Y sin embargo, fijaros, el Señor ya la había librado de la cárcel. A veces digo, si es que nos cuesta tener memoria. Cuando estamos en situaciones de aflicción, en situaciones de dificultad, nos cuesta recordar la fidelidad de Dios.
Nos cuesta recordar la misericordia de Dios. Nos cuesta recordar que Dios, si en el pasado ha sido fiel, el Señor lo va a volver a hacer, ¿o no? Es que es así. Si el Señor ha sido fiel en el pasado, el Señor va a volver a hacerlo. Sin embargo, él pensaba que era un sueño, pero gracias a Dios que no. Lo cierto es que, fíjate, no solamente la incredulidad se ve en Pedro, que él pensaba que era un sueño, sino que cuando llega a la casa, y ya voy terminando, cuando llega a la casa y le escucha a una hermana, ella sí se cree que es Pedro, pero sin embargo los hermanos que estaban reunidos, estaban orando y estaban clamando por Pedro, ninguno la creyó. Todos estaban ahí orando, Dios mío, libéralo, fortalécelo, lo que fuera. No sé qué estarían orando, pero estaban orando por él, estarían orando por liberación. Sin embargo, cuando llega el milagro, no se creen que haya pasado así. ¿Y no nos pasa esto a muchos? ¿Que Dios tiene el milagro a la puerta y no abrimos? ¿Nos cuesta aceptarlo? Nos cuesta ver la mano milagrosa del Señor. Y creedme que ese trabajo que Dios te ha dado, esa familia que Dios te ha dado, esa casa que Dios te ha dado, todo viene de la mano de Dios. Y eso es un milagro de Dios. Incluso la salvación que tenemos en el Señor es un milagro. Es un milagro. Porque, como dice la palabra de Dios, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, no es por provisión de humana, sino esto es providencia de Dios. Si estamos aquí es porque Dios lo ha permitido. Así que, hermanos, creamos a Dios, que Dios puede obrar milagros, que es milagroso. Y ahora mi pregunta, ¿estás pidiendo al Señor por algún hecho extraordinario, por algún milagro, por algo que está ahí en tu corazón que necesitas que el Señor te dé? Pues a la misión, porque Dios no te va a dar ese milagro si tú no estás en la voluntad de Dios, si tú no estás en obediencia. Y esto lo tenemos que tener claro. Si quieres que Dios haga grandes cosas en tu vida, proezas, misión, porque va de la mano. La cruz con la fe, ¿de acuerdo? Así que no sé si podía cantar una canción.